Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al viernes 3 de octubre, víspera de la gran fiesta de San Francisco de Asís. Mañana sábado es la fiesta de San Francisco de Asís. Tenemos una nueva cita allá en Soyapango para estudiar los documentos de Puebla. Ya estudiamos el Vaticano II, estudiamos los documentos de Medellín, que es la segunda conferencia episcopal latinoamericana, y estamos en la tercera conferencia episcopal latinoamericana, que es los documentos de Puebla. En la primera parte hay, creo yo, no es sorpresa, pero sí es parte del método de Monseñor Romero, el hacer uso de su figura profética para decir: así está la realidad, esta es la solución. Es que es bonito cuando alguien puede analizar la situación del país y de cualquier país y avisorar cuál es la solución. Esta solución, Monseñor no la dice como demagogia, sino Monseñor como profeta que conoce la realidad, sabe que la causa de todos los males está en una sola línea. En una sola línea. Ahí la descubre Monseñor Romero en este trocito de la homilía del 10 de septiembre de 1978. Oigamos a Monseñor. La revista de la Comisión Internacional de Juristas publicó las conclusiones de su investigación sobre la violación de los derechos humanos en El Salvador. Es sincero su testimonio. Entre otras cosas dice: durante 1977 y 78, la Comisión Internacional de Juristas ha recibido numerosas denuncias de fuentes creíbles relatando cientos de casos de violaciones a los derechos y libertades fundamentales. Virtualmente en todos los casos, las víctimas han sido líderes obreros o políticos, campesinos y trabajadores, hombres y mujeres por igual. Las acusaciones van desde el asesinato, violación, tortura, hasta el arresto y desaparecimiento de los detenidos, afirmando las autoridades no haberlas llevado a cabo. Es largo el informe y por falta de tiempo no leo otros detalles que son bien comprometedores para la figura de nuestra patria. El señor ministro de Justicia ha declarado la inquebrantable decisión del gobierno de garantizar la libertad de expresión, dejando al criterio de los directores de los medios de comunicación la autocensura. Tal vez podíamos decir con la poesía: lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Informes del Ministerio de Educación señalan en el país más de 1,5 millones de analfabetos, lo que equivale a un 37% de nuestra población. ¿Cómo va a quedar indiferente también nuestra iglesia con las lluvias que han provocado esta semana inundaciones en las colonias de Montserrat, América, San Esteban, Costa Rica, San Juan, Centroamérica, y barrio San Miguelito, Concepción, Santa Lucía, Urbanización Universitaria, Reparto Santa Fe, Colonia San José? Si hemos dicho que la iglesia es una comunidad de amor y de caridad, yo invito a mis queridos hermanos cristianos
a las comunidades a hacerse presentes en estos lugares de sufrimiento y ayudar a los hermanos en necesidad y en emergencia. También les invito a leer en orientación la página de Solidaridad y vean allí la intención con que queremos estar unidos a todos estos sufrimientos. Y cuando se habla del peligro comunista, que francamente no lo podemos descuidar ante la situación de Nicaragua, yo quisiera recordarles también, queridos hermanos, que ciertamente no somos marxistas, somos antimarxistas por principio de evangelio, pero queremos recordar también que la verdadera lucha contra el marxismo consiste en eliminar las causas que engendran el marxismo, en cambiar el medio de cultivo en que éste se desarrolla, en ofrecer una alternativa que lo sustituya. Es fácil clamar contra el marxismo y señalar marxismo en todas partes, y ciertamente el peligro de Nicaragua es grande, pero yo digo también, hermanos, estos lodos son de aquellos polvos, y a tiempo estamos tal vez de poner la medicina en la raíz, una sociedad más justa, que no sea ambiente propicio para el marxismo, es el mejor antimarxismo. Puedo hacer una división en dos partes de este trocito de la homilía de Monseñor Romero. Una para ver la realidad interna y otra para analizar esa palabra marxismo. Está claro que Monseñor entiende dónde está el problema. En la primera parte, yo soy uno de los admiradores del fútbol. Me gusta verlo, no soy fanático de ningún equipo, ni de la selección, pero me gusta ver el fútbol. Jugué en aquellos años de juventud, sobre todo en la escuela, pero también jugué en un equipo federado allá en Guatemala, y nos enseñaban que cuando había una jugada dudosa, por ejemplo, yo voy marcando y yo toqué la pelota, pero el jugador contrario se cayó, entonces yo levanto mis manos, así, ¿verdad? Levanto mis manos y yo no le toqué, yo toqué la pelota. Pero uno mira hoy los equipos de fútbol y jugadores, puedo decir varios nombres, pero jugadores que saben que le han pegado en el tobillo, en la pierna, en el pie, a veces en la espalda al otro jugador y levantan las manos. O sea, eso es lo que se llama deshonestidad. Yo, si sé que el jugador que va avanzando, si no lo detengo yo, no lo detiene nadie y me va a hacer el gol, yo claro que puedo botarlo, pero me someto a una tarjeta amarilla, a una roja. Antes había tarjeta verde, pero yo soy consciente, no puedo levantar mis manos de yo no le hice nada. No, eso no es así. El gobierno, ante el informe de esta revista de Juristas Internacional, el gobierno levanta las manos diciendo yo no estoy haciendo nada. Y no es cierto, es la deshonestidad mayor. Por esto, usted sabe que en el ambiente salvadoreño se inventa esta figura de los escuadrones de la muerte, que pero muchas veces fue la misma Guardia Nacional, el mismo policía, el ejército, que de día tenían uniforme y de noche salían con ropa civil, pero con las mismas armas que tenían en el puesto de guardia, salían a matar jóvenes, a secuestrar, a violar. Es la misma, y después levantaban las manos, yo no fui. Y eso es deshonestidad. Cuando Monseñor Romero le arranca aplausos a la gente es porque les dice, qué lástima, tanta belleza, pero que no sea cierto, que no sea verdad. Pues sí, porque es que aquí hay libertad de expresión.
Pero tener un cassette del grupo Guaraguao, tener una foto de Monseñor Romero era un delito. Y te mataban. Escuchar Casas de Cartón, El Pueblo Unido, jamás era. Todo eso era suficiente para que llegara el escuadrón de la muerte, te capturara. Cuando estábamos estudiando en el Jefferson en Sonsonate, ¿cuántas veces no vimos que los soldados, con las caras descubiertas, los soldados, excelente, paraban el bus y nos ponían a todos pegados al bus, las mujeres a un lado, los hombres a un lado? Y había un tipo, dos tipos, tres tipos, con una capucha negra. Y el de la capucha decía, este. Y dejaban ir el bus y se quedaban los que dijo este. Y a esa gente no aparecía. Eso es una deshonestidad. Monseñor Romero insiste mucho en todo su trabajo de arzobispo que si alguien ha cometido un delito, llévenlo a los tribunales. Pero no lo hacían. Lo capturaban de día, de noche, lo secuestraban en su casa, de camino a su casa, de camino de la escuela, porque estudiaba en la nocturna, y después aparecía torturado en medio de los alambrados, en los cañales, en el pedrero del volcán. Es una deshonestidad. Y entonces Monseñor sabe que aquí hay un acto de deshonestidad. Se puede decir mucho, pero dejemos esa primera parte ahí. Lo otro, y muy delicado, es el tema del marxismo. Marxismo aquí, marxismo allá, dice Monseñor. Por todos lados mira marxismo. Y lo más común es que si alguien predica en favor de los pobres, es marxista. Que si alguien quiere mejores condiciones de vida, es marxista. A todo le ponían marxista. Y Monseñor claramente dice, nosotros no somos marxistas, somos antimarxistas por evangelio. Porque el evangelio no nos manda a incorporarnos a una lucha de clases. Esa no es la misión del evangelio. La misión del evangelio es que la gente sea hija de Dios, que la gente, estos hijos de Dios, formen parte del pueblo de Dios. Esta es la misión de la iglesia. No es que alguien sea marxista o no me importa, a la iglesia no le importa eso. Monseñor tenía de enfrente 3 proyectos políticos sociales. El proyecto del gobierno con sus fuerzas armadas, cuerpos de seguridad. El proyecto de la oligarquía con sus escuadrones de la muerte y todo su aparato de producción. Y el proyecto revolucionario de las organizaciones político-populares. ¿Con cuál se identificó Monseñor? Con ninguna. Es que no necesitamos identificarnos con ninguno. Tenemos nuestro propio proyecto. Nuestro proyecto es el reino de Dios. Por eso somos antimarxistas. Pero también somos anticapitalistas. Y también somos antiliberales. Anticonservadores. No podemos optar por ninguna de esas fuentes, de ninguno de esos sistemas. Y Monseñor dice, ¿quieren ustedes contrarrestar el marxismo? Cambian las estructuras que provocan la pobreza, la miseria de este pueblo. Eso es una maravilla de labios de Monseñor Romero. Esta es la mejor lucha antimarxista. Cambian las estructuras, cambien las condiciones de vida del pueblo. Es el mejor camino. ¿Le hicieron caso? No, mejor le dispararon en el pecho a Monseñor Romero. No hacen caso. Ellos siguieron viendo el marxismo. ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos catequistas? ¿Cuántos obreros, profesores? ¿Cuántos estudiantes fueron acusados de marxistas y los mataron? Los secuestraron, los torturaron y los dejaron tirados en una cuneta. Esto es lamentable. La solución es bien fácil. Cambien las condiciones de vida y no habrá marxismo. Cambien las condiciones de vida y no habrá capitalismo. No habrá fascismo. No habrá liberalismo. Cambien las condiciones de vida y todos y todas seremos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Mucho que decir. Ya estamos terminando esta homilía de Monseñor Romero, pero hay mucho que aprender del método que tenía Monseñor Romero. Por eso cuando yo me encuentro con personas todavía a estas alturas, al año 2025, y
la gente todavía dice que Monseñor Romero favorecía la guerrilla. ¿Le están diciendo que es marxista? Todavía hoy, 45 años después de su asesinato, hay personas que lo acusan de que él es el verdadero líder. Como dijeron de Yacuría y de los demás compañeros jesuitas, que eran los instructores, los asesores de la guerrilla. Las condiciones de vida son la clave. Cámbienlas y no habrá ninguna amenaza para el país. La gente quiere vivir con dignidad, quiere tener un trabajo con un sueldo digno. ¿Qué más quiere el pueblo? Suficiente. Tener buena educación, tener buen trabajo, tener buen ambiente, tener buena salud. Cambien esas condiciones de vida y tendremos un país sin marxismo, un país sin capitalismo. Dejamos ayer el libro de Nehemías. Ahora vamos con Baruch. Baruch es uno de los libros que no está en la Biblia evangélica. Ellos se lo pierden. Baruch, capítulo 1, del 15 al 22, dice lo siguiente. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso, desobedecimos al Señor nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor, nuestro Dios. Hemos rehusado obedecerle. Por eso nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés, su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. No obedecimos al Señor nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Baruch es un libro que posiblemente se escribió entre los años 300 a.C. y el año 70 a.C. Hay 230 años posibles que fue escrito este libro. Los estudiosos hablan de que el libro fue escrito en hebreo, pero tiene una traducción al griego. Y en el momento que se está definiendo el canon, el único texto que aparece es el texto en griego. Entonces, como es griego, no es hebreo, no entró en el canon de lo que se llama la Biblia judía, ya lo hemos estudiado. Quedó fuera. Para ellos es apócrifo, para nosotros es deuterocanónico, es un concepto que se maneja, segunda lista, no entró en la primera lista, bueno, entró en la segunda, deuterocanónico. La persona de Baruch es una persona contemporánea, la persona, no el libro, la persona. Baruch es una persona contemporánea del profeta Jeremías. Baruch es posible que haya sido una especie de secretario de Jeremías, profeta Jeremías. Y Jeremías, estamos hablando del año aproximadamente 600, 601 hasta el 590. Jeremías es uno de los profetas que aconsejó a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo en general, que cambiaran de actitud para que no viniera el desastre al país. Pero en vez de hacerle caso al profeta Jeremías, lo mataron. Y vino el desastre. Isaías también se los dijo. Acuérdense del Señor. Confíen en el Señor. Ellos confiaron en el imperio egipcio.
y vino el imperio de Babilonia y destruyó Egipto y destruyó a Jerusalén por necios. Baruch es de ese contexto del profeta Jeremías. El nombre, la persona, es posible que haya sido un secretario, alguien que le ayudaba, un colaborador de Jeremías. Pero alguien escribe este acto de contrición. Esto es el profeta Baruch. Es un reconocer la culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Lo que nos ha pasado es por culpa de nosotros. Este es el profeta Baruch. Dios tiene razón. Nosotros no le obedecimos. Todo lo que nos pasó no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Dios nos dijo, desde que nos sacó de Egipto, nos dijo, este es el camino. Las palabras quedan en el trasfondo. Cuando nos sacó de Egipto, Dios tuvo la buena intención de hacernos primero, hacernos pueblo. Y después, hacernos pueblo de Dios. Pero nosotros no quisimos, no aceptamos, no le obedecimos. No fuimos el pueblo de Dios. Este acto de contrición de Baruch, qué lástima que los actuales israelitas no lo acepten como libro propio, aunque los estudiosos saben que este texto tiene escritura hebrea, original, es en hebreo. Manejamos una copia, ¿sí?, en griego. Pero si el pueblo de Israel actual hiciera un mea culpa, hiciera un acto de contrición, reconociera que la culpa no la tiene Dios, que la culpa la tienen ellos, cambiarían de actitud y volverían al camino que Dios les marcó. Dios, según el profeta Isaías, según el profeta Zacarías, según Malaquías, según Ezequiel, todos los profetas, Israel tenía que ser una población, una nación, ejemplo para todos los pueblos. Cuando yo hago el resumen del Antiguo Testamento, digo precisamente eso. Dios escoge a un pueblo llamado pueblo hebreo y lo monta en una tierra, en Canaán, que ahora eso se llama Palestina. Lo introduce ahí. Y lo que Dios quiere es que este pueblo suyo sea ejemplo para todos los pueblos. Que todos los pueblos aprendan de Israel. Este es el sueño de Dios en el Antiguo Testamento. Israel se equivocó. En vez de ser ellos el ejemplo para todos los pueblos, Israel usó de ejemplo a todos los pueblos y quiso ser como todos los pueblos. Queremos un rey. Pero si el rey es Dios, queremos un rey. Y Samuel se pone molesto. Señor, quieren un rey. Samuel era el último juez. Y el sistema de jueces, en mi opinión, es el mejor sistema político que ha vivido Israel y que es recomendable para cualquier pueblo. Pero querían ser como los otros pueblos. Queremos un rey. Vaya pues, Dios dice, dales un rey. Y viene Saúl, mal rey. Viene David, lo mejor que tuvo en monarquía Israel. Y viene Salomón y se paseó en todo. Destruyó todo el esfuerzo de su papá, el rey David. Querían ser como los otros pueblos. Eso es insostenible. Tener reinados es insostenible. Samuel les dice, pero miren, los reyes cobran excesivos impuestos, no importa. Los reyes escogen a sus jóvenes para mandarlos a la guerra, no importa. Los reyes les van a quitar sus tierras, no importa, queremos un rey. Y a lo largo de 1250 años, desde que salieron de Egipto, el pueblo de Israel constantemente se equivocó. Tenía que haber sido el pueblo modelo para todos los pueblos. Y hasta hoy, Israel quiere ser como otros pueblos
Israel quiere ser como Estados Unidos, con bombas atómicas, tomando todas las tierras. Estupidez. El secreto es ser modelo para todos los pueblos. Eso fue lo que quiso Dios para el Antiguo Testamento, que Israel fuera el modelo, que todos copiaran, que todos quisieran ser como Israel. Esta fue la propuesta de Dios. Pero buscaron e hicieron otra cosa. Hoy, con el perdón de la competencia, la Iglesia Católica es más modelo para todos los pueblos que Israel. Yo, si fuera presidente de mi país, jamás quisiera ser como Israel. Yo no. Israel no me inspira ganas de ser como él. No, yo no quiero ser como él. Yo quiero un país con el que nos podamos relacionar con los demás países y ser hermanos y ayudarnos unos con... Este es el modelo. Pero ser enemigos, adversarios, marcando fronteras, si te pasas de esta raya te tiro las bombas. No, el plazo para Hamás está terminando. Hoy o mañana termina el plazo que les dio el señor Donald Trump, el dueño del mundo. Y si no hacen caso, si no aceptan ese plan de paz, Israel acabe con toda la franja de Gaza. Israel es un títere de los Estados Unidos. Israel, yo lo dije hace unos días, es una base militar de los Estados Unidos. En el Medio Oriente se hace lo que dice Estados Unidos. Israel es un cholero de los gringos. Ese no es el modelo que Dios quería. Dios quería un pueblo modelo, un pueblo que fuera ejemplo. Pero no les dijo nunca, sean títeres del imperio. Por eso mataron a los profetas. Porque les decía, no hagan alianza con esos pueblos. No, ustedes confíen en Dios. Alianza con Egipto. Alianza con aquel, alianza con el otro. Confíen en Dios. Solo con Dios. Me imagino yo a la Iglesia Católica haciendo alianza con Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, Donald Trump. Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre. No. La Iglesia tiene su propio modelo, tiene su propia constitución, tiene su propio Vaticano II. Latinoamérica tiene su propio Medellín y Puebla. Hay otras 2 conferencias más, Santo Domingo y Aparecida. Como Iglesia tenemos nuestro propio camino. No necesitamos aliarnos, no necesitamos copiarle a nadie. Vamos al Evangelio Lucas 10, 13 al 16. Dice lo siguiente. Ay de ti, Corosaín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Partamos en 2 esta reflexión. Primero, la queja contra las ciudades. Jesús hace un envío en el capítulo 9 de los 12. Nos envió de 2 en 2. No vayan, no hay exclusión. Vayan a todas las ciudades. Anuncien el reino de Dios. Sanen y quédense en una sola casa, etc. Hace unos versículos atrás, envía a 70
y 2 entre corchetes, o 72, según Pagola, según Alonso Shekel. 72 o 70. La misión es: anuncien que el reino de Dios ya está. Díganle al que los acepta, al que los recibe, díganle: el reino de Dios ya está. Y a los que no lo reciban, al que los rechaza, díganle también: el reino de Dios ya está. Ay de ti, Corosaín. Ay de ti, Betsaida. Y tú, Cafarnaún. El reino de Dios ya está. Ustedes no lo han acogido. Tiro y Sidón, ciudades paganas a la orilla del mar Mediterráneo. Jesús apenas asomó la nariz por ahí y la gente fue creyendo. Poco a poco fue creyendo. Pero Corosaín, Betsaida y Cafarnaún se han hecho tantos milagros y ustedes no están aceptando el reino de Dios. Esta es la primera parte, las ciudades. La segunda parte es fundamental, es delicadísima. A mí, les repito, me encanta la radicalidad de Lucas. Lucas no anda con medias tintas. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que los desprecia a ustedes, me desprecia a mí. Y el que me desprecia a mí, desprecia al que me ha enviado. Mañana vamos a estudiar, primero Dios, ese documento de Puebla. Es inagotable el contenido de esos documentos de Puebla. Recuerda que yo primero doy la clase el sábado en la vicaría. Ellos me pidieron que les diera esa clase. Les pedí permiso a ellos, por supuesto, para que la clase la convirtiera en un video, para que no solamente ellos recibieran la enseñanza, sino todo el que quiera pueda, a través de los videos, pueda conocer ese desarrollo que traemos. Ya mañana estaremos en la 8ª sesión, solo nos quedan 4 sesiones y habremos terminado el curso de Historia de la Iglesia. Claro, es un ejercicio pequeñito, no es que sea una enseñanza con fundamento. Yo no soy historiador, ni soy filólogo, etcétera. Aprendiz de teología tal vez. Pero la idea es tener algo de base para comprender. Vamos a estudiar precisamente mañana en Puebla una gran lucha entre una concepción religiosa y otra concepción religiosa. Es una gran batalla. Eso vamos a estudiar mañana. Cuando Lucas dice: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, es una frase demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Yo lo voy a traducir a lo que le pasó a Monseñor Romero. El que les dispare a ustedes, me dispara a mí. El que los calumnia a ustedes, me calumnia a mí. El que los difama a ustedes, me difama a mí. Es que no hay diferencia entre el mensajero y el mensaje. Usted es un mensajero, lleva mi mensaje. Y el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los desprecia a ustedes, desprecia el mensaje, me desprecia a mí. Y el que me desprecia a mí, desprecia al Padre. Cuando estábamos escuchando a Monseñor Romero, yo no puedo evitar pensar cuánta gente en el país, en aquellos momentos de Monseñor Romero, cuánta gente se creía, se consideraba cristiano, católico o no católico, pero era escuadrón de la muerte, era oreja informante.
colaborador del ejército. Señalaba, esos que se ponían capucha. A lo mejor iban a misa, iban al culto. Después de haber seleccionado de entre la fila de estudiantes a 3, a 4, y al siguiente día aparecían muertos, torturados. Pero iban a aplaudir, aleluya, gloria a Dios. Hipocresía. El que los desprecia a ustedes me desprecia a mí. ¿Cuántos catequistas para salvar su vida tuvieron que enterrar la Biblia? No hay diferencia entre el mensajero y el mensaje. El mensaje y el mensajero son uno solo, porque somos Jesús. Y a Monseñor Romero lo calumniaron, lo difamaron, lo amenazaron, al final lo mataron. El que le disparó a Monseñor Romero le disparó a Jesús. El que financió el asesinato de Monseñor Romero financió el asesinato de Jesús. Es que Lucas es así. Lucas es radical. Cuando uno encuentra personas delegadas de parte de Jesús, lo mínimo que podemos hacer es escucharlo. Calumniarlo y matarlo es matar a Jesús. En este país tenemos tantos ejemplos. A mí me impactó el que una periodista alemana, me tocó ser su chofer por varios días allá en Guatemala, y cuando le preguntaba yo sobre su país y le decía, ¿cómo miran ustedes la situación de Adolfo Hitler? Y la periodista lloraba. Es una vergüenza. Ese periodo es una vergüenza para nosotros, decía. Y en las pláticas salió un tema que me impactó mucho. El ejército de Guatemala, enviado por el presidente, el señor Efraín Ríos Montt, general golpista que se quedó en el poder después de un triunvirato. Gobernaron 3, pero después él sacudió los 2, se quedó él como gobernante. Y él todos los domingos a las, no sé si 8 de la noche o 9 de la noche, daba una cadena y hablaba de Biblia, pero mandaba el ejército a matar. Y él me contaba que en una ocasión llegó el ejército a una comunidad y reunieron a todos en la comunidad, en la ermita católica, y llamaron al catequista, lo amarraron enfrente ahí en el altar, el presbiterio, y le gritaban los soldados con los cañones apuntándole, decinos quiénes de estos son guerrilleros. El catequista dijo, ninguno. Y otro soldado vino con un clavo y le metió el clavo en la cabeza. Empezó a tirar sangre. Decinos quiénes de estos son guerrilleros. Nadie, decía el catequista. Otro clavo, nadie, otro clavo, nadie. Al final, el catequista inclinó su cabeza y murió. ¿Cómo se llama eso? Esos clavos se los metieron a Jesús, dice Lucas capítulo 10. Pero si nadie era guerrillero, ese catequista es un santo mártir, porque murió defendiendo a su pueblo. Era mensajero, no era oreja ni escuadronero, era mensajero. El catequista anunciaba la palabra de Dios. No estaba para denunciar a los demás. Quizás si hubiera dicho 2, 3 nombres, le perdonan la vida. Hubiera cometido un terrible pecado. Pero clavo tras clavo, hasta que inclinó su rostro y murió. Eso me lo contó esta periodista, Cristina, periodista alemana. Como este caso, miles en nuestro país, miles en otros países. Lo bonito de todo es, cuando alguien comprende que es enviado de Dios, no importa que le metan un clavo, 2 clavos, 10 clavos, no importa. Pero no hay diferencia entre el que lleva el mensaje
con el mensaje. Somos uno solo. Lo que me hacen a mí, se lo hacen a Jesús. Esta conciencia la tuvo Monseñor Romero. No tenía miedo, Monseñor, ¿cómo no? Tenía miedo a la tortura, sí. ¿Sabía que le iban a matar? Sí, también. Pero él sabía que él era el mensajero y Jesús es el mensaje. Y el mensajero y el mensaje son uno solo. Comprender esto es una verdadera maravilla. Esto fue lo que no entendió Israel. Esto es lo que en la iglesia hacemos lo posible de entender. No hay separación entre mensajero y mensaje. Somos uno solo. Lo que me pase a mí, le pasa a Jesús. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.